Acá está el cálculo de la función de frecuencia y la esperanza de x es 1 sobre p y la varianza de x es 1 menos p sobre p al cuadrado. Esto es para modelo de variable geométrica. Entonces, acá lo podemos ver con un ejemplo. Nos dice, un estudiante tiene un examen a las 8 de la mañana. Ese día se queda dormido y llega a la parada del colectivo que lo lleva a la facultad a las 7:40. El colectivo tiene una frecuencia de 10 minutos en horas pico, desde las 7 hasta las 9, y el recorrido demanda 10 minutos. En este horario, la probabilidad que el colectivo pase lleno y no pare es 75%. Acá me está dando ya la probabilidad. La probabilidad de que el colectivo pase lleno y que no pare, 75%. Y me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que logre subir en el tercer colectivo que pase y llegue a horario del examen? O sea, recién en el tercer colectivo, o sea, que la variable aleatoria x sea igual a 3. O sea, cuando sucede A, se detiene el experimento. Y acá sucedería en el tercer intento, o sea, en el tercer colectivo. Entonces, bueno, la probabilidad que el colectivo pase vacío es la que interesa, pues si pasa vacío, el estudiante logra subir y se acaba el experimento. La probabilidad que pase lleno es el dato que ella me daba acá, que es del 75%, es 75. O sea, que pase lleno es 75, que es igual a 1 menos P. El 75 sería el Q, que es 1 menos P. Y la probabilidad que pase vacío sería P, que es 0,25. La variable aleatoria X es que el colectivo pase vacío y el estudiante se pueda subir, que nos pregunta que sea el tercer colectivo, o sea, en el tercer intento, entonces X es igual a 3. La probabilidad de X igual a 3, acá lo vimos, cuando X igual a 3, es 1 menos P al cuadrado, 1 menos P al cuadrado por P. Entonces, 1 menos P al cuadrado por P es 0,14. La probabilidad de que llegue horario a rendir el examen es de 0,14. Entonces, ese es un ejemplito para modelo geométrico. Después tenemos el modelo binomial, también dentro de variables aleatorias discretas. En este caso nos dice que algunos datos geológicos provienen de poblaciones de datos nominales, que tienen solamente dos categorías. En cada muestra de agua puede tener o no determinado elemento químico, es decir, son variables Bernoulli. Y bueno, y considere los experimentos que consisten en la observación de una serie de n variables Bernoulli, o sea, pruebas idénticas e independientes que pueden generar solamente dos resultados. Experimentos de este tipo originan variables que se adecúan al modelo binomial y reúnen las siguientes características. Bueno, el experimento consta de n pruebas idénticas. Cada prueba tiene solamente dos resultados posibles. A uno le llamamos éxito y al otro fracaso. La probabilidad de tener éxito en una sola prueba es igual a P y permanece constante de prueba en prueba. Y la del fracaso es Q, que es igual a 1 menos P. Las pruebas son independientes, es decir, el resultado de una prueba no influye sobre el de las otras. La variable aleatoria bajo estudio es X, que es el número de éxitos observados en las n pruebas. Acá no es como en los modelos anteriores, que cuando sucedía A se detenía el experimento, sino que acá el experimento se repite una cierta cantidad de veces, que es n, y dentro de esa cantidad de veces lo que uno va a determinar es cuántas fueron éxitos y cuántas fueron fracasos. Y a partir de eso poder calcular la probabilidad de éxito y de fracaso. La variable aleatoria binomial es discreta y tiene n más 1 valores posibles, y la función de probabilidad que permite calcular la probabilidad de obtener exactamente x éxitos en las n pruebas independientes de un experimento con p como la probabilidad de éxito es. Acá lo que nos interesa es esto. En este modelo binomial lo que a nosotros nos interesa es saber cuál es la probabilidad de que yo pueda obtener, no sé, 5 éxitos en un n igual a 30, en n pruebas, digamos, en n experimentos. Eso es lo que me va a dar este modelo binomial. Entonces, el modelo binomial B va a estar caracterizado por
por X, que son los éxitos que yo quiero conocer, cuántos éxitos, el N es el total de la prueba, y P, que es la probabilidad de éxito individual, digamos. Entonces queda expresado con NX, P a la X y Q elevado a N menos X. Este NX son las combinaciones posibles de N elementos tomados en grupos de X elementos. Y NX se resuelve como N factorial sobre X factorial por N menos X factorial. Acuérdense que factorial, si uno decía 4 factorial es lo mismo que 4 por 3 por 2 por 1. Si dice 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ese era el factorial. La función de probabilidad binomial se define con dos parámetros, con N y P. N la cantidad de repeticiones que vamos a hacer y P la probabilidad de éxito. Y además el modelo binomial deriva su nombre del hecho de que es un término de la expansión del binomio. Bueno, Q más P por N. ¿Cómo calculamos la esperanza para un modelo binomial? Es N por P, o sea, N la cantidad de veces que repetimos el experimento por la probabilidad de éxito. De ahí sacamos el valor de la esperanza de X. Y la varianza es N por P por Q. Y la función de distribución acumulada de una variable binomial, como la de cualquier variable discreta, da la probabilidad de obtener R éxitos o menos en N pruebas. Con R siempre siendo menor o igual que N, no podemos tener más éxitos en que prueba. Como mucho, la cantidad de éxitos, que es R, puede llegar a ser igual a N. Y se obtiene sumando las probabilidades individuales para todos los valores binomiales iguales o menores a R. Bueno, creo que hay un ejemplito. Aquí hay un ejemplo del modelo binomial. Nos dice una empresa petrolera decide financiar 4 pozos exploratorios en un bloque. La probabilidad de hallar petróleo en un pozo es 0,1. O sea, acá ya nos está dando el valor de P, de éxito, que es de 0,1. Suponga que se trata de sucesos independientes, o sea, que el resultado de un pozo no influye en los resultados de los otros pozos. Se conoce que al perforar un pozo pueden ocurrir solo 2 resultados posibles que se representan como F, si en el pozo no se encuentra petróleo, y E, cuando se encuentra petróleo. La probabilidad de hallar petróleo, acá me lo decía, es 0,1. Y la de no hallarlo es Q, que Q es 1 menos P. Este P es 0,1, 1 menos P va a ser 0,9. O sea, Q es 0,9. Las probabilidades de todos los posibles resultados, o sea, que hayan 0 pozos con petróleo, que haya un pozo con petróleo, 2 pozos con petróleo, 3 pozos con petróleo, los 4 pozos con petróleo, esos son todos los posibles resultados, se pueden calcular usando la función de probabilidades binomial. En este caso la variable es número de pozos donde se halla petróleo, o sea, el experimento que es la variable aleatoria X, en este caso es hacer el pozo, hacer la perforación, en este caso el N son 4 pozos, y la variable que nosotros queremos ver, bueno, cuántos de esos pozos van a tener petróleo. Entonces, bueno, X como variable aleatoria, cuántos pozos van a tener petróleo realmente. El N, cuántas veces se repite el experimento, son 4 veces porque se hacen 4 pozos. La probabilidad de éxito, P, es 0,1. La probabilidad de fracaso, que es Q, es 0,9. Entonces, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que se encuentre petróleo en los 4 pozos? O sea, que el X sea igual a 4. Vamos a tener, acá fíjense que teníamos el modelo binomial, a X, la variable aleatoria que nosotros estamos buscando, en este caso 4, queremos que los 4 pozos tengan petróleo, N, la cantidad de ensayos que se hicieron, son 4 perforaciones, y P, que es la probabilidad de éxito. Entonces tenemos variable aleatoria X igual a 4, N igual a 4 y probabilidad de éxito 0,1. Si nosotros resolvemos esto, nos da un valor de 0,0001. O
sea, la posibilidad de encontrar petróleo en los 4 pozos es de 0,0001. Ahora, ¿cuál es otro ejemplito más? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar petróleo en un solo pozo? Entonces, en este caso, X va a ser igual a 1. Tenemos el X va a ser igual a 1, N sigue siendo 4, que son los 4 experimentos, y la probabilidad de éxito, que es 0,1. Bueno, resolvemos esto y nos da un valor de 0,2916. O sea, la probabilidad de encontrar petróleo en un pozo, de los 4 que perforamos en un pozo, es de 0,2916. Acá tenemos el modelo Poisson. Este modelo Poisson cambia un poquito con respecto a los anteriores porque, bueno, fíjense, acá nos dice que muchos de los hechos no ocurren como resultado de un número definido de pruebas de un experimento, como lo que vimos recién. O sea, bueno, hago tanta cantidad de pozos, ¿qué probabilidad de éxito de que haya petróleo o no tengo? Entonces, no es que se repite un experimento varias veces, sino que acá en los hechos suceden en puntos de tiempo, en espacio o volumen al azar. El hecho puede ser el número, por ejemplo, el número de ocurrencia de fósiles con ciertas características en, no sé, 100 centímetros cúbicos de sedimento, o el número de partículas radiactivas emitidas por X cantidad de sustancia, o el número de terremotos que suceden en 50 años. O cualquier otro ejemplo. O sea, en este caso los hechos no ocurren como resultado de un número definido de pruebas de un experimento, sino justamente en puntos de tiempo, de espacio o volumen al azar. O sea, acá, cuántos fósiles en tantos centímetros cúbicos, o cuántas partículas se emiten en determinada cantidad de sustancia, o el número de terremotos en 50 años o en 100 años. O sea, o suceden en el tiempo o suceden en un espacio o un volumen. En este caso aplicamos el modelo de Poisson. Bueno, este modelo tiene estas características. El número de ocurrencias del hecho es independiente de una unidad especificada a otra. La unidad especificada puede ser un intervalo de tiempo, de espacio o volumen. En este caso, la unidad especificada, acá serían los centímetros cúbicos de sedimento. Acá serían los años, los 50 años, los 100 años, lo que definimos. Esa unidad especificada es ese periodo de tiempo o esa unidad de espacio o unidad de volumen. Las pruebas son independientes, un resultado no incide en los resultados que vamos a obtener después. La variable aleatoria que estudiamos en este caso, X, va a ser el número de ocurrencias por unidad especificada, o sea, cuántos fósiles en esos centímetros cúbicos de sedimento o cuántos terremotos en esa cantidad de años. Entonces, número de ocurrencia en la unidad especificada. Y la función de probabilidad Poisson del número de ocurrencias por unidad especificada queda completamente definida por su promedio de ocurrencia en esa unidad especificada. Y a ese promedio le vamos a llamar lambda. O sea, este lambda es un valor que vamos a conocer o que necesitamos conocer para poder ver la función de probabilidad Poisson. Y ese lambda es el valor promedio de ocurrencia en esa unidad especificada de la variable aleatoria que conozcamos. Entonces, si decimos, bueno, número de terremotos en 100 años, nosotros vamos a conocer cuál es el promedio de terremotos por año, digamos. O sea, vamos a conocer el valor promedio de esa variable aleatoria para la unidad especificada. Entonces, bueno, la función de probabilidad que permite calcular la probabilidad de obtener exactamente X ocurrencia en la unidad especificada se calcula de esta forma: P de Poisson. Vamos a tener a X, que es la variable aleatoria, y lambda. Eso va a ser igual a E elevado a menos lambda multiplicado por lambda a la X sobre X factorial.
La esperanza de X y la varianza de X va a ser igual a lambda, que es lambda, dijimos, que es el valor promedio de ocurrencia de la variable aleatoria en la unidad especificada. Tanto la esperanza como la varianza van a tener el mismo valor y en este caso es lambda. Un ejemplito, acá tenemos un evento que ocurre más de una vez o se espera que ocurra más de una vez, se dice que es recurrente. El periodo de retorno es el intervalo de tiempo esperado entre ocurrencia. El Popocatépetl es el volcán activo más alto de México. Bueno, a partir del estudio del historial de las erupciones, se estimó un periodo de retorno en 0,0202 años, elevado a la menos 1. Entonces nos pide calcular las probabilidades de tener 1, 2 y ninguna erupción en 20 años. Acá nos dice la unidad especificada, en este caso es tiempo, y son 20 años, y la ocurrencia nos pide, bueno, que tengamos una ocurrencia en 20 años, o que tengamos 2 ocurrencias en 20 años, o 0 ocurrencias en 20 años. Entonces, el dato inicial, lo que nos da el lambda, es de 0,0202, que es esto que tenemos acá. 0,0202 erupciones en un año. Es el valor que nos da acá como dato, porque, a ver, acá ya se hizo un registro histórico de cuántas erupciones han habido en este volcán a lo largo del tiempo, entonces se calculó que se tiene 0,0202 erupciones por año. Ese es el valor lambda, que es el promedio de ocurrencia. Entonces lambda lo tenemos acá como 0,0202, que son 0,0202 erupciones en un año. Como este lambda es un promedio, entonces es proporcional a la unidad. Entonces, para 20 años, lambda va a ser 0,404. Si nosotros multiplicamos este 0,0202 por 20 años, nos da 0,404. Que estamos llevando el lambda a la unidad de tiempo, a la unidad específica de tiempo que nosotros necesitamos conocer, que son 20 años. Entonces, nos pide cuál es la probabilidad para 0 erupciones, para 1 erupción y para 2 erupciones en esos 20 años. Entonces, para ninguna erupción, X va a ser igual a 0. Para una erupción, X va a ser igual a 1 y para 2 erupciones, X va a ser igual a 2. ¿Dónde está? Entonces acá tenemos para probabilidad 1 para 0 erupciones. Recuerden que en Poisson tenemos el valor de la variable aleatoria X y lambda. Entonces, para X igual a 0, 0 erupciones, con un lambda de 0,404, resolvemos esto y nos va a dar una probabilidad de 0,668. La probabilidad de que hayan 0 erupciones en 20 años del volcán Popocatépetl es de 66,8%. La probabilidad de que haya una erupción en 20 años para el volcán Popocatépetl es del 27% y de que hayan 2 erupciones en 20 años es del 5,4%. Bueno, ese es un ejemplito para el modelo Poisson. Que bueno, recuerden, el modelo Poisson es cuando la unidad especificada es tiempo o una unidad de espacio o de volumen. Bueno, acá vamos a hacer un recreito porque empiezan los modelos. Todos estos eran modelos de variables discretas y ahora vamos a ver los modelos de variables continuas. Nosotros en geología, muchas de las variables son continuas. Entonces, la mayor parte del tiempo vamos a estar trabajando con modelos de variables continuas. Pero bueno, hay algunos casos de modelos de variables discretas, entonces bueno, por eso también vemos las variables discretas. Pero la gran mayoría son continuas. Hacemos un recreito de unos 10 minutos, son y 35, a las menos cuarto volvemos y seguimos viendo las variables continuas. ¿Les parece? Bueno, profe.
Bueno, seguimos, chicos. ¿Están ahí todavía? ¿No se han aburrido? Bien, profe, bien. Bueno, entonces hasta ahí vimos los modelitos para variables discretas. Ahora nos vamos a las variables continuas. El primero y el más simple es el modelo uniforme continuo. En este caso, una variable aleatoria en cuyo valor solo se encuentra dentro de un cierto intervalo delimitado por los números a y b, sigue una distribución uniforme o rectangular si su función de densidad de probabilidad es constante en el intervalo de a hasta b. O sea, mi intervalo de valores, el intervalo de valores que toma esta variable aleatoria continua va desde a hasta b. A como valor mínimo, b como valor máximo. Y si el f de x, la función de densidad de esta distribución, toma un valor constante, fíjense que todos los valores que están comprendidos entre a y b tienen la misma función de densidad, tienen el mismo valor de función de densidad. En ese caso, estamos hablando de un modelo uniforme o rectangular. Entonces, si la variable aleatoria continua x se distribuye como un modelo uniforme entre los valores a y b, vamos a tener que los valores de x, que toma la variable aleatoria x, van a pertenecer al intervalo AB, o sea, x va a estar comprendida entre a y entre b, y la función de densidad para cualquiera de los valores que están en el intervalo AB va a ser igual a 1 sobre b menos a. Es lo que tenemos acá, 1 sobre b menos a, es el valor de función de densidad. O sea, que cualquier valor que ustedes tomen de la variable aleatoria x, que esté entre a y b, va a tener el mismo valor de función de densidad. O sea, que todos van a tener la misma probabilidad de ocurrencia. Eso es un modelo uniforme continuo. Esta es la función de densidad y esta es la función en acumulativa. Acuérdense que la f de mayúscula es función acumulativa. Entonces, si uno quisiera conocer, por ejemplo, la probabilidad de la variable aleatoria para valores menores o menores o iguales que determinado valor, vamos a tener esto. O sea, el rango que habíamos dicho va entre a y b. Entonces, antes de a no tenemos función de densidad porque el rango va de a a b. Y entre a y b, la función se va a ir incrementando desde a y a b va a llegar hasta 1. Y luego de 1 no tenemos valor, entonces se mantiene constante. Entonces, si uno, por ejemplo, quisiera conocer, no sé, cuál es la función acumulativa o la probabilidad acumulada hasta, no sé, determinado valor, acá está x sub a, bueno, eso lo hace a través de una integral. Nosotros tenemos que integrar todos los valores que están bajo la curva hasta el valor que nos interese. Entonces, la integral entre a, que es el valor mínimo, y x, que es hasta el valor que queremos conocer, la función acumulativa, de 1 sobre b menos a, que 1 sobre b menos a dijimos que es la función de densidad. 1 sobre b menos a es la función de densidad. Eso va a ser igual, si uno resuelve esta integral, le queda como x menos a sobre b menos a. X menos a sobre b menos a nos da la función acumulativa, o la probabilidad acumulativa. A y b son el límite inferior y el límite superior del rango de valores de la variable, y x es el valor de la variable hasta el cual queremos conocer la probabilidad acumulativa. Entonces acá nos dice que para valores de x menores que a, o sea, acá está a, los valores de x menores que a, la función acumulativa es 0, ¿tá? Porque antes de a no tenemos valores de la variable, entonces 0. Para valores de x mayores que b, todos los valores de x que están hacia la derecha de b, la función acumulativa va a ser igual a 1. Función acumulativa igual a 1.
Y para valores de X que están comprendidos entre A y B, cualquier valor comprendido entre A y B, la función acumulativa va a ser igual a ese valor de X menos A sobre B menos A. Esto sigue siendo para el modelo uniforme. Entonces acá, si uno quisiera conocer el cuantil alfa, este valor de acá, este alfa puede ser cualquier valor, puede ser uno de los cuantiles, como vimos en la primera unidad, el primer cuartil, el segundo, el tercero, o puede ser un percentil o el valor que ustedes quieran. Vamos a tener que f de x, la frecuencia acumulativa, x en este caso va a ser alfa, el cuantil que queramos averiguar, va a ser x menos a sobre b menos a. Entonces, x va a ser el cuantil de alfa igual a b menos a por alfa más a. Un ejemplito, si tenemos acá la variable aleatoria x con un modelo de distribución uniforme, acá tenemos 3 como el valor de A y 5,5 como el valor de B, o sea, el rango de valores en el cual se mueve 3 y 5,5, y queremos conocer la frecuencia acumulada hasta el x25, entonces vamos a tener B menos A, B es 5,5, A es 3, 5,5 menos 3 es 2,5. Eso lo multiplicamos por alfa, que es el 25, que sería el primer cuartil, que es 0,25, más el valor de A, que es 3. Eso nos da 3.625. Esa es la probabilidad para la función acumulada hasta el x25. Lo pueden hacer para el x50, el x75, el x90, el x80, el x20, el valor que a ustedes se les ocurra o que necesiten calcular. Bueno, para este modelo de distribución uniforme, como vimos en todos los anteriores, la esperanza y la varianza de x, la esperanza es a más b sobre 2 y la varianza es b menos a al cuadrado sobre 2. De esa forma uno calcula la esperanza y la varianza de este modelito uniforme. Acá tienen el desarrollo de cómo se llega a la esperanza de x, que lo tienen acá, y a la varianza de x. Entonces, después lo pueden ver tranquilo. Este es el desarrollo, pero bueno, la forma de calcular esperanza y varianza es como les dice acá. Un ejemplito de modelo uniforme continuo. La línea de colectivo que un estudiante toma para ir a la facultad tiene una frecuencia de 30 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que si llega a la parada a una hora al azar, espere menos de 5 minutos? Entonces, la variable aleatoria t es el tiempo hasta que el siguiente colectivo, el tiempo hasta el siguiente colectivo. Y eso está uniformemente distribuido. O sea, el t va a estar uniformemente distribuido entre 0 y 30. Entonces, bueno, la probabilidad de que tenga que esperar menos de 5 minutos sería la probabilidad acumulativa. El valor de x va a tomar el valor de 5, que son, yo quiero ver la frecuencia acumulada en el intervalo que va de 0 a 30 minutos, la frecuencia acumulada hasta los 5 minutos. Entonces, x toma el valor de 5, a vale 0, b vale 30, entonces nos queda que la probabilidad de que tenga que esperar menos de 5 minutos es del 17%. Eso para modelito uniforme. Ahora para modelo exponencial, que es otro de los modelos de variable continua. Este modelo exponencial se emplea para describir el tiempo que transcurre entre dos eventos, siendo el parámetro lambda mayor que 0. El promedio de eventos en la unidad de tiempo. Las aplicaciones de la distribución exponencial son varias. Por ejemplo, se puede usar para modelar el tiempo que se tardan los pesticidas en degradarse en la tierra,
o para medir el tiempo en que tarda una partícula radiactiva en desintegrarse. Bueno, este segundo ejemplito es mucho más geológico que el primero. El primero, digamos, más aplicado a la agronomía, cuánto tiempo tarda un pesticida en desintegrarse y no ser nocivo para la salud humana. Y uno que nos interesa a nosotros es las partículas radiactivas, cuánto tiempo tarda en semidesintegrarse, porque eso lo utilizamos como una medición de tiempo absoluto. Nosotros sabemos que de un isótopo padre a un isótopo hijo podemos medir las cantidades relativas de ambos, ver esas cantidades, y conociendo esas cantidades, como se conoce el tiempo de semidesintegración, o sea, cuánto tiempo necesita para ir desintegrándose, nosotros podemos conocer cuánto tiempo lleva ese proceso ocurriendo, y a partir de eso dar edades a las rocas. Entonces, este modelo exponencial también es bastante utilizado en geología. Entonces, una variable aleatoria X que se comporte como un modelo exponencial va a tener, bueno, valores de la variable mayor que 0, y la función de densidad va a ser igual a lambda, en que lambda es este promedio, dijimos, que también está en los modelitos de variables discretas, es el promedio de ocurrencia. Va a ser igual a lambda por número e elevado a menos lambda por x. Por lo general, es la gráfica de los modelos exponenciales. Así como recién teníamos la gráfica del modelo uniforme, que era un rectángulo, esta es la grafiquita para los modelos exponenciales. La esperanza de un modelo exponencial se calcula como 1 sobre lambda, y la varianza del modelo exponencial como 1 sobre lambda al cuadrado. Y ahora llegamos al modelo normal o gaussiano. Este modelo normal lo van a escuchar todo el tiempo porque una gran cantidad de variables se comportan como, tienen una distribución de probabilidad que ajusta al modelo normal. Entonces el modelo normal es el que usamos prácticamente todo el tiempo. Incluso hay situaciones como las que vimos recién que pueden tener un modelo exponencial, pero tampoco hay tantas variables aleatorias en la geología que se comportan como exponencial. Como uniforme tampoco, son pocas. Como normal hay muchísimas variables, y después hay otras que también tienen un comportamiento logarítmico, que son asimétricos, digamos, una distribución asimétrica. Ahí sí hay muchas variables en geología que se comportan de esa forma, pero lo que hacemos es esos modelos asimétricos hacerles una conversión al rango de valores y lo llevamos a una distribución normal. Entonces, todo esto que tenían una distribución asimétrica, le aplicamos un logaritmo y lo llevamos a una distribución normal. Entonces, casi todo el tiempo ustedes van a estar trabajando con un modelo normal. O sea, su distribución de probabilidad va a responder a un modelo normal o gaussiano. Entonces, este modelo normal describe poblaciones cuyos valores se concentran de forma simétrica alrededor de un determinado valor central. La distribución normal tiene propiedades óptimas para la predicción. Esto es importantísimo. O sea, este modelito normal tiene las mejores propiedades para uno poder hacer predicciones. O sea, nuestras predicciones van a ser lo más ajustadas que se puede. Entonces, bueno, tiene propiedades óptimas para la predicción, lo que la convierte en la distribución más importante sobre la cual se ha desarrollado gran parte de la teoría estadística. Entonces, esta es la forma que toma un modelo de distribución de probabilidad normal o gaussiano. Acá sobre el eje horizontal tenemos los valores de la variable x, sobre el eje vertical estaría la función de densidad. Entonces vamos a ver que
este modelo nos indica que la gran mayoría de los valores se concentran en torno a un valor central. Entonces, cuando la variable aleatoria continua x tiene una distribución normal, vamos a tener el valor de mu como valor promedio y la varianza. Estos son los parámetros que me van a estar definiendo el modelo normal. Los valores para un modelo normal, los valores que toma la variable aleatoria x pertenecen al conjunto de los reales, o sea, todos los valores que vamos a tener acá pertenecen al conjunto de los reales, y la función de densidad para describir esta forma de la distribución tiene esta formulita. Acá tenemos cómo se calcula la función de densidad para cada uno de los valores de la variable aleatoria x. Dice que acá tenemos la varianza y acá tenemos la desviación típica. Algunas propiedades de este modelo normal es que tiene forma de campana y es simétrica, o sea, forma de campana y es simétrica de los valores centrales, tiene el mismo comportamiento hacia los dos lados. La esperanza de x es mu, que es el valor del promedio de la población, y la varianza de x es sigma cuadrado. Esta distribución posee dos puntos de inflexión en mu más menos en sigma. O sea, en mu, si nos vamos un sigma hacia la derecha y un sigma hacia la izquierda, ahí vamos a encontrar que la curva tiene los puntos de inflexión. Es mesocúrtica, que habíamos visto que eso nos indicaba qué tan concentrados están los valores con respecto a los datos centrales. Acumula el 68% de los datos, el 68% de los valores que toma la variable están concentrados en esta parte de la distribución, entre mu y un sigma positivo, y mu y un sigma negativo. Bueno, en este intervalo yo tengo concentrado el 68% de los valores que toma la variable. Si me voy mu, 2 sigmas hacia la derecha y 2 sigmas hacia la izquierda, ya concentro el 95% de los valores. O sea que es fácil poder predecir hasta qué valores puede tomar la variable, porque el 95% de los valores son mu más 2 sigma o mu menos 2 sigma. Y bueno, y la distribución normal es el modelo ideal u óptimo para hacer predicciones. Pues el valor esperado mu es el punto de simetría, es mediana y modo a la vez, por lo cual adquiere la máxima representatividad. Por otra parte, la desviación típica puede representarse como una medida de distancia aplicada a ambos lados de la media en correspondencia con la simetría. Esto es lo que veíamos recién, del valor de la media o mu. Si nos alejamos una desviación estándar hacia cada lado, tenemos el 68% de los datos concentrados, o sea, esta parte de la curva me concentra el 68% de los datos. Si me desplazo de la media 2 sigma hacia cada lado, tengo que concentrar el 95,4% de los datos, y si me desplazo 3 sigma, ya tengo que concentrar el 99,7% de los datos. O sea que habría un 0,3% de los valores de la variable que podrían llegar a tomar valores mayores a mu más 3 sigma o menores a mu menos 3 sigma. Acá tenemos 3 distribuciones distintas con el mismo valor de media, que en este caso el valor de media es 0, la x en promedio es 0 o la mu es 0, pero con distintos valores de desviación estándar. Fíjense que acá la desviación es más chica, acá es un poco más grande, acá es más grande. Si la desviación es más chica, quiere decir que los valores se alejan menos del valor de tendencia central, que es la media de la x o mu. Si la desviación es más grande, quiere decir que los valores se alejan un poco más de ese valor de tendencia central. Entonces, en la curva verde, que es la que tiene menor valor de desviación estándar, tiene una forma de distribución mucho más puntiaguda, porque la desviación es más chica. Me está diciendo que los valores se alejan menos respecto de este valor central, que es el valor de 0. En la celeste, la desviación ya aumenta un poco,
entonces tiene una distribución un poco más aplanada, y en la roja la desviación aumenta más todavía, entonces la distribución se aplana mucho más. Y acá tenemos 3 distribuciones, digamos, con el mismo valor de desviación estándar, todas tienen desviación estándar igual a 1, pero con distintos valores de tendencia central, o sea, el mu1, mu2 y mu3, que es el valor de la media, es distinta para estas 3 distribuciones, pero las 3 distribuciones tienen el mismo valor de desviación estándar. ¿Cómo se hace el cálculo de probabilidad en una distribución normal? O sea, si yo quiero conocer la probabilidad para la variable aleatoria x con distribución normal entre 2 valores, entonces lo que tengo que hacer es la integral de mi distribución. Mi variable se distribuye de esta forma. A mí me interesa conocer cuál es la probabilidad de que ocurran valores comprendidos entre estos 2 valores, entonces lo que tengo que hacer es la integral del área bajo la curva entre estos 2 valores, entre x1 y x2. Entonces hago la integral entre x1 y x2 de la distribución de frecuencia, que la vimos acá. Acá está la distribución de frecuencia, de la función de cuantía. Hago esa integral y me va a quedar que es la función, esta integral me va a quedar como resultado que la probabilidad entre x1 y x2 es igual a la función acumulativa o probabilidad acumulada hasta x2 menos la probabilidad acumulada hasta x1. O sea, si yo hago desde x2 hacia la izquierda y le resto todo lo que tengo de x1 hacia la izquierda, de esa resta me queda el área sombreada en gris. Y ahí saco la función acumulativa o probabilidad acumulada entre x1 y x2. Y bueno, acá nos dice que dado que existe un número infinito de posibles distribuciones normales, una para cada par posible de valores de mu y sigma, y que el cálculo de la función de densidad comprende integrales que son difíciles de resolver, es más eficiente y rápido trabajar con la variable normal estándar. Esto es importantísimo, la variable estandarizada, variable con distribución normal estandarizada, porque bueno, sucede esto, o sea, ustedes pueden tener un montón de distribuciones que sean que correspondan con un modelo normal, pero que cada una de esas distribuciones tenga su propio valor de mu y de varianza o de desviación típica. Acá vimos en que cada modelito que tiene una distribución normal tiene sus parámetros de mu y varianza o desviación, lo que quieran usar. Cada uno tiene su valor de mu y varianza. Y vimos que la función de cuantía se calcula de esta forma. Una formulita que no es, digamos, tan compleja, pero tampoco es tan sencilla de resolver. Entonces, bueno, cada uno de ustedes con su variable que estén analizando, que tenga una distribución normal, cada una de esas variables puede tener un mu y una desviación o varianza. O sea, este par mu y desviación puede ser distinto para cada uno de ustedes. Entonces, a ver, para que los cálculos se hagan más fáciles, lo que se ha hecho es estandarizar todas las distribuciones normales a una variable z, que tiene distribución normal también, pero que el valor de mu de la media es igual a 0 y el valor de la varianza es igual a 1. Entonces, los dos parámetros mu y varianza los fija en 0 y 1. Eso es una variable normal estándar. Entonces, en esa variable normal estándar ya está calculado para cada uno de los valores que toma la variable, que puede tomar la variable, qué probabilidad de ocurrencia tiene, o la función acumulativa para esos valores. Ya está todo calculado, está todo tabulado. Entonces lo que se hace es, si ustedes van a tener una distribución normal, en vez de ponerse a calcular con la función de densidad cada uno de los valores de la variable, qué función de densidad tiene, en vez de ponerse a calcular, que lo podrían hacer, pero bueno, sería muy engorroso, mucho trabajo, su variable normal la estandarizan
o sea, su variable normal va a tener un valor de media, supongamos el 35, y un z de 3,5. Eso sería el mu el mu y la varianza de su distribución normal. En vez de trabajar con eso, la estandarizan, le hacen una transformación, la llevan a la variable estándar, que sigue siendo la distribución normal, pero que el mu vale 0 y la varianza vale 1. Trabajan con esa distribución, hacen todos los cálculos con esa distribución y después al final pueden volver a los valores en reales de su distribución. Entonces, esa es la variable normal estandarizada, que es la z, que es con la que van a trabajar todo el tiempo. Entonces, esa distribución normal estándar tiene media 0, mu igual a 0, y la varianza, o desvío estándar, igual a 1. Varianza de desvío estándar igual a 1, porque la raíz cuadrada de 1 sigue siendo 1, así que es lo mismo. Entonces, una distribución normal estandarizada, si se simboliza con z, va a tener mu o media igual a 0 y varianza o desvío estándar igual a 1. Entonces, bueno, si ustedes quieren calcular la probabilidad de su distribución normal X, comprendida entre los valores de X1 y X2, en realidad lo que van a hacer, a X la van a transformar y van a calcular los valores comprendidos entre Z1 y Z2. ¿Por qué? Porque esto ya está tabulado, esto ya se conoce. En cambio, esto, X1 y X2, deberían ustedes calcular la probabilidad para cada uno de los valores. Entonces, estandarizamos, nos vamos a la variable Z y ya tenemos todo tabulado. Esta es la tablita. Fíjense, cuando Z pertenece a los reales, es como X con distribución normal que pertenece a los reales. Con esta variable normal estandarizada, en el intervalo que va desde menos 4, supongo que está por acá, hasta más 4, se concentra casi la totalidad de los valores con una probabilidad del 99,99367%. En ese intervalo, ustedes concentran el 99,9936,7% de los valores posibles que puede tener la variable. Entonces, en estas tablitas, acá está esta tablita, ustedes van a trabajar en la práctica con estas tablas. Creo que todavía no lo han hecho con Seba, o tal vez sí, la última clase. Pero de esta tablita es donde ustedes van a sacar los valores de probabilidad para cada uno de los valores que toma la variable estandarizada Z. Por eso es que uno trabaja con Z, porque ya tiene calculadas todas las probabilidades para los posibles valores de Z. O sea, si ustedes quieren ver el valor, cuál es la probabilidad, la frecuencia, acuérdense que en variables aleatorias continuas estamos trabajando con probabilidades acumuladas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad acumulada para un Z menor a 0,45? Entonces busco los valores de Z, 0,4, yo quiero conocer 0,45, entonces intercepto este 0,4 con este 0,05, y este es el valor que tengo. Me da un valor de 0,6736. O sea, la probabilidad de ocurrencia de valores menores que 0,45 es de 0,6736, que es lo mismo que decir 67%. Ya está calculado, ya está tabulado. Ustedes se van a la tabla y toman el valor que les hace falta al trabajar con la variable estandarizada Z. Si no trabajaran con esa variable y trabajaran con la variable X, con su variable normal X, tendría que hacer la integral para cada uno de los pares de valores que ustedes quieren conocer, calcular esta integral y ahí obtendrían ese valor. Lo podrían hacer, que ustedes lo hicieran con su variable, les daría exactamente la misma probabilidad de ocurrencia, porque la distribución es exactamente igual. Lo único que les cambia a ustedes es el valor de la media y de la desviación. Bueno, acá tienen un ejemplito de cálculo de probabilidades de una variable normalmente distribuida. Se ha medido la saturación de hidrocarburo, SH, saturación de hidrocarburo, en 1145 muestras de testigos que han sido extraídos de la cuenca austral. Dado el gran número de datos, los estadísticos pueden considerarse parámetros. Bueno,
la saturación media, acá nos da la saturación media, o sea, el mu, el X, es de 20,1%. Y la desviación estándar es de 4,3. O sea, ya me da los dos parámetros de una distribución normal, la media y la desviación estándar. Si se asume que la variable está normalmente distribuida, o sea, se grafican todos los valores, esta es la gráfica que se tiene, entonces se asume que tiene una distribución normal. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra posea una saturación de hidrocarburos mayor que 28,2%? Entonces, bueno, tengo mis valores de saturación de hidrocarburos, los ploteo y me da una distribución normal. De esa distribución normal tengo los dos parámetros que definen una distribución normal, es el mu y la desviación estándar. El mu me lo da, es 20,1%, es la media, y la desviación estándar también me lo da. Ahora, esa es mi variable aleatoria X con distribución normal. ¿Qué dijimos? O trabajamos con eso y para cada uno de los cálculos de probabilidad tengo que resolver la integral, o lo estandarizamos y trabajamos con la variable estandarizada z y ya tenemos todos los cálculos tabulados. Entonces, bueno, acá me pide la probabilidad de X, de los valores de X mayores que 28,2, entonces eso va a ser igual a 1 menos la probabilidad de X menores a 28,2. O sea, el 28,2, a ver, andará por acá. Bueno, acá está graficado. El 28,2. Si uno hace la probabilidad acumulada hasta 28,2, le va a dar desde el 28,2 hacia la izquierda. Toda la probabilidad acumulada hasta ese valor. Entonces, si yo hago 1 menos eso, voy a obtener la probabilidad de valores mayores que 28,2. Entonces, bueno, acá realizo un cambio de variable de X a Z. Nos vamos a pasar de la X con distribución normal a la Z con distribución normal estandarizada. Para eso, bueno, simplemente lo que uno hace es, para poder estandarizar, es el valor de la variable X se resta con el valor, con el mu, que es 20,1, y se divide por la desviación estándar. De esa forma, yo, con esa simple formulita, yo estoy estandarizando mis valores. Todos los valores, no es que convierto todos los valores de la variable a z, sino solamente los valores que voy a utilizar, los convierto a z. El x igual a 28,2 es uno de los que voy a utilizar, entonces lo estandarizo. Lo resto con el valor de mu y lo divido por la desviación estándar. Y ahí obtengo mi valor estandarizado. O sea, este 1,88 se corresponde con el 28,2. Pero este tiene como mu igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Y este tiene como mu igual a 20,1 y desviación estándar igual a 4,3. Entonces, de esta tablita que estaba acá, esta tablita que vemos acá, uno se buscaría el 1,88, bueno, acá en el ejemplo no lo tenemos, pero estaría más abajo el 1,88, lo sacaríamos de la tablita, y nos da que el 1,88 tiene un valor de 0,9699. Nosotros lo que queremos, entonces tendríamos que hasta ese valor, la probabilidad de ocurrencia de los valores menores a 1,88 sería de 0,96, o sea, un 97%. A nosotros lo que nos interesa saber es los valores mayores que 1,88. Entonces hacemos 1 menos 0,97 y nos va a quedar el 0,03 o 3%. Hay un 3% de probabilidades de obtener valores en DSH mayores que 28,2%. Y de esa forma es como se trabaja. Es muy simple, digamos, trabajar con la variable normal estandarizada. Después ahí tienen otro ejemplito que lo pueden ver. Después lo pueden revisar en su casa, ya está todo resuelto. Y bueno, les sirve para ver un ejemplito más. Bueno, acá sigue el ejemplo, otros ejemplos más, entonces después lo pueden ver. Y el último modelito, que es el que les decía, es el logarítmico normal. Este describe a poblaciones cuyos valores se concentran en forma asimétrica. En cualquier tipo de asimetría, vamos a aplicar la transformación logarítmica para conseguir una analogía con el modelo normal, con algunos aspectos, digamos, a tener en cuenta. O sea, a ustedes les puede pasar que cuando plotean su distribución les queda
con esta forma. Entonces esto tiene una simetría positiva. Muchos valores están concentrados en los valores pequeños de la variable. O les queda de esta otra forma, donde muchos valores están concentrados en los valores altos de la variable. Entonces tenemos asimetría positiva o asimetría negativa. Esto es lo que les decía. Hay muchas variables en geología que tienen este comportamiento. O sea, es muy normal tener una distribución asimétrica, ya sea positiva o negativa. Lo bueno que se puede hacer una transformación en los valores de esta variable. Los valores que toma le hacemos una transformación logarítmica y pasamos de una asimetría a un modelo con distribución normal, ya sea asimetría o positiva. Nosotros le hacemos la transformación logarítmica. En esa transformación logarítmica lo que tenemos que ver es qué valor como constante vamos a considerar. En asimetría positiva la constante se suma y en asimetría negativa la constante se resta. Esa constante hay que seleccionarla bien para obtener la mayor simetría posible. Y bueno, y terminamos obteniendo un modelo con distribución normal. De vuelta, trabajamos con el modelo normal porque es mucho más sencillo, ya están todas las probabilidades calculadas y demás. Trabajamos con el modelo normal y una vez que terminamos de obtener todas las probabilidades, podemos volver a los valores iniciales de nuestra variable. Pero bueno, en resumen, la gran mayoría de los datos ya tienen distribución normal o, si no, tienen distribución asimétrica, pero esa asimétrica la podemos llevar a una distribución normal. Entonces, la gran mayoría de los casos lo vamos a trabajar como distribución normal. Y van a quedar algunos pocos casos que se trabajan con un modelo uniforme o con un modelo exponencial. Así que bueno, hasta ahí cerramos, chicos y chicas, con la unidad 2, con todos los modelitos. Estos modelos los vemos todo el tiempo a lo largo de la materia, así que vayan repasándolo. Hoy no tienen práctica en la tarde, así que por ahí aprovechen para darle una repasada o para avanzar en los prácticos a los que vayan más atrasados. No sé si tienen alguna duda o consulta o comentario. No, profe. ¿No? ¿Ninguno más? Bueno, cualquier cosita en el grupo nos vamos comunicando. Cualquier duda que tienen, pueden ir escribiendo. Bueno, no hay Bueno, problema. profe. Listo, profe. Chao, que ande bien. Nos vemos, chicos, que anden bien. Hasta luego, profe.